Bondadoso Dios y Padre bueno, en esta hora exalto, glorifico tu nombre y te doy gracias, Señor, por tu manifestación, porque cada momento tú estás dispuesto a hablar a nuestros corazones y te pido que una vez más tú puedas hablarnos, pueda apaciguar, Señor, esta necesidad de conocerte, que tu Espíritu Santo pueda dirigir nuestras vidas en esta hora. Gracias, buen Dios. Con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, recibimos tu palabra en esta hora. Queridos hermanos y amigos, una vez más agradezco mucho su atención a este momento de reflexión. Bendiciones para cada uno de ustedes. Saben, hay un tema que me tiene a mí un poquito, diría yo, en sumo interés. Es un tema relativamente importante porque desde el principio ha sido un tema de conflicto, ha sido un tema de litigación entre Dios, sus hijos, entre Dios, su pueblo, entre Dios, sus profetas, entre Dios, todos sus servidores. Y es el asunto de la obediencia, incluyendo desde el principio, ustedes notan que las consecuencias que venimos arrastrando con asunto del pecado vienen siendo precisamente por la desobediencia. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que por la desobediencia de un hombre, es decir, el primer Adán, y por la obediencia de otro hombre, el segundo Adán, en este caso Jesucristo, nosotros tenemos solución a este conflicto que nos embarga a todos y nos define de una manera como hijo de Dios o hijo del enemigo. Pues bien, noten ustedes que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me llama la atención que se tome tan ligeramente la expresión, el nombre del Espíritu Santo. Voz que clama en el desierto. Es precisamente lo que está sucediendo en estos días. Hay un llamado a obedecer, hay un llamado a la obediencia a la palabra de Dios. Sin embargo, esas palabras se toman ligeramente. Simplemente se allana el camino de hacer mi voluntad, de hacer lo que yo creo, de hacer lo que yo pienso. ¿Y qué de lo que dijo Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Según Mateo capítulo 3 versículo 11, dice: yo a la verdad, dice Juan el Bautista, ¿verdad? Os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. O sea, noten la diferencia entre el arrepentimiento, que es de parte de Dios, por cierto. O sea, en nosotros no está el arrepentimiento. Hasta esto viene de Dios. No podemos arrepentirnos si Dios, el Espíritu Santo, no pone ese sentir en nuestras vidas. Juan enfatiza, ¿verdad?, que el que viene detrás de él es más poderoso que él. Y ¿verdad?, hablando de Jesucristo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero, además, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, los versículos 23 y 24, dice: respondiendo Jesús y les dijo: el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El 24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 31 y 32,
Hay un registro interesantísimo, muy importante. Dice lo siguiente: a este, hablando de Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dice el versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quiénes? A los que le obedecen. Está claro, queda claro, está entendido que el Espíritu Santo solamente es recibido a aquellos que obedecen, aquellos que hacen la voluntad de Dios. No es el Espíritu Santo una manifestación que se presenta en cualquiera. La expresión cualquiera, quiero decir, todo aquel que sienta una manifestación, aquel que sienta una emoción, ya piensa que tiene el Espíritu Santo de Dios. Cuidado con esto. Fíjense, es interesante notar que no toda la sanidad procede del Espíritu de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en estos días hay muchas manifestaciones que aparentemente proceden de lo alto. Sin embargo, la palabra de Dios registra en Mateo capítulo 7, 22 y 23 lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Necesitamos estar anclados en Cristo Jesús, arraigados y fundados en la fe, en una fe firme, una fe verdadera. Satanás actúa mediante sus agentes. Tiene sus empleadores, tiene sus trabajadores, tiene sus colegas, tiene sus siervos, tiene sus legiones. Elige a quienes no están bebiendo de las aguas vivas y cuyas mentes están sedientas por algo nuevo o extraño y siempre listas a beber de cualquier fuente que se les presente. Inestables, doble ánimo, llevado por todo viento de doctrina, por todo lo que le dicen. Se escucharán voces que dirán, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, pero no le creáis, dice en Mateo capítulo 24, versículo 23. Tenemos evidencias inequívocas de la voz de nuestro verdadero Dios, la voz del Espíritu Santo. Y Él nos llama a que lo sigamos, que sigamos a Cristo. Él dice, yo he guardado las ordenanzas de mi Padre. Juan capítulo 15, versículo 10. Él conduce a sus hijos, a sus seguidores, por el sendero de la sincera obediencia a Dios. He aquí la importancia de obedecer. Porque el que no obedece, no se vista que no va. No va a entrar en el reino de los cielos. ¿Entendió? No va a entrar en el reino de los cielos. Suena duro, pero es necesario que nos alertemos, que despertemos de este sueño, de este letargo que tenemos. Él conduce a sus siervos, a sus hijos, por el sendero de la obediencia. Pero nunca los va a estimular a la transgresión de su palabra. Es decir, a desobedecer. Mucho cuidado, que Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios compasivo,
pero nunca, nunca va a estar de acuerdo con la desobediencia. En ningún momento. La voz de los extraños es la voz de quien ni respeta ni obedece la voluntad de Dios, lo que Dios dijo, sino que acomoda el asunto, siempre busca un paliativo, busca una manera de cómo encajar y hacer, porque Dios es bueno, Dios entiende, y otros lo hicieron y no pasó nada, yo puedo hacerlo también. Cuidado, porque su salvación, mi salvación, si la descuidamos, podría estar en peligro. ¿Saben ustedes, queridos hermanos y amigos? Muchos hacen gran profesión de sanidad, o de santidad, mejor dicho, y se jactan de las maravillas que realizan al sanar los enfermos, cuando en realidad ellos no toman en cuenta esta gran norma de justicia, que es la obediencia. Entonces, ¿mediante el poder de quién, pregunto yo, realizan estos sanamientos? Si los que ejecutan estos sanamientos están dispuestos por causa de esas manifestaciones a excusar su desobediencia a lo que Dios dice, y continúan en esta actitud, aunque desplieguen toda clase de poder, eso no quiere decir que tengan el poder de Dios. Por lo contrario, es el poder del gran engañador el que obra esos milagros. Transgrede lo que Dios dice, desobedece lo que Dios dice y emplea todo artificio que pueda impedir que los hombres disciernan su verdadero carácter. Siempre están excusando su carácter. Siempre estamos excusándonos. Se nos advierte que en los últimos días obrará con señales y milagros mentirosos. Continuará con estos portentos hasta el fin del tiempo de gracia, para usarlos como evidencia de que es un ángel de luz y no de oscuridad. Para finalizar, quisiera compartir este texto que se encuentra registrado en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, hablando de Jesucristo, en los días de su carne. Tuvo que aprender a obedecer, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, aprendió a obedecer. Y él, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bendito sea Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú puedas llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones y que sean palabras de vida para vida eterna. Entendemos y sabemos, Señor, que sin obediencia no podremos ver el rostro de nuestro Dios, y que el Espíritu Santo solamente los reciben aquellos quienes obedecen. Que Dios nos dé discernimiento de identificar esos espíritus. Bendito sea el nombre de Dios. Bendiciones para ustedes.